vamos a ver el módulo 1, que va muy enfocado en las finanzas personales. De antemano les quiero dar la bienvenida a este curso. Es el primer curso que yo diseño de manera completa, que tengo 100% de autonomía creativa sobre el contenido que se va a compartir. Tuve la oportunidad en el pasado de trabajar en academias y en empresas como docente, pero no de una manera tan libre o no, digamos, comunicando a cabalidad lo que yo quisiera, digamos, compartir. Estoy la verdad, muy contento, muy feliz y muy agradecido con que ustedes hayan sacado de su tiempo y les haya interesado el contenido que voy a compartirles. Vengo desde hace mucho tiempo estructurándolo, tratando de dar algo de valor, algo que realmente pueda aportar positivamente en la vida y en las finanzas de las personas. A pesar de que el curso va muy enfocado en los negocios de las nuevas tecnologías, especialmente el mercado de las criptomonedas y el mercado de Forex, decidí iniciar con el módulo de finanzas personales porque considero que antes de adentrarnos en el mundo de las inversiones y antes de empezar a ejecutar capital, empezar a tomar decisiones de ejecución de ese capital, debemos tener unas bases financieras que nos permitan tener un control y que con este control tengamos la información clara para tomar estas decisiones. O sea, cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras finanzas y los números a nivel económico en nuestras vidas, estos nos permiten tomar decisiones de gasto, de inversión, de austeridad, porque en ocasiones podemos decir, ve, voy a dejar de gastar en esto o en aquello, o voy a utilizar el capital que tengo aquí para hacer esto, o yo tengo este bien, lo puedo vender, puedo sacar un crédito, etcétera. Esa es la razón por la que yo considero que el primer módulo de este curso de inversiones y negocios digitales debe ser las finanzas personales, para que cuando empecemos a invertir o empezamos a tener esos beneficios que tanto esperamos y ese crecimiento económico, nosotros ya tengamos estructurado un canal para poder administrar de la mejor manera ese dinero que nos va a llegar, esas bendiciones. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, yo personalmente resumo lo que son las finanzas personales en un concepto, que es un concepto que pues debemos tener siempre muy en cuenta. De pronto ya algunos lo han escuchado, algunos ya aplican este tipo de cosas en sus vidas. Si lo hacen, excelente, lo vamos a repasar. Si no, pues experimentemos este nuevo tipo de hábitos y herramientas, y es el patrimonio. Patrimonio. O sea, el tener claro el patrimonio y administrarlo como tal, para mi criterio, pues a mi parecer, es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. El patrimonio. Venga, ahora, ¿por qué el patrimonio? Porque cuando nosotros tenemos claro el patrimonio, tenemos claro qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué capacidad tenemos, hasta dónde podemos actuar. O sea, cuál es nuestro poder de decisión, o si no podemos hacer nada, no podemos invertir, no podemos gastar, y todo lo contrario, tenemos que empezar a utilizar estrategias para empezar a liberar liquidez. Porque cuando hablamos de patrimonio, estamos identificando dos cosas que son fundamentales, que uno son los activos y tener identificados los pasivos. Activos y pasivos y patrimonio, prácticamente. El patrimonio es el resultado de los activos menos los pasivos. El patrimonio debemos buscar que por lo general esté en positivo, pero pueden haber ocasiones en el que esté negativo y eso no significa que estemos muy mal. ¿Por qué? Porque en ocasiones estos pasivos pueden ser deudas. Ya vamos entonces a ver específicamente qué compone cada uno de estos dos elementos. Pero es muy importante
que tengamos en cuenta estos conceptos, ya que cuando estamos hablando de activos, estamos hablando directamente de los ingresos que tengamos, sean ingresos fijos e ingresos variables. Sin importar cuál sea la situación que uno tiene en la vida, hay que ser muy agradecido con los ingresos que se tengan. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que porque tienen un salario bajo o porque tienen un salario promedio, no pueden avanzar o no pueden crecer o no pueden llegar a tener capital o pueden llegar a invertir. Y eso está mal. Yo creería que las personas que tienen un salario fijo son las personas más bendecidas porque tienen un ingreso fijo. Aquí en los activos, así sea un ingreso de un salario mínimo, es el activo y es un activo muy importante. ¿Por qué? Porque es flujo y es cash que entra. Ya tenemos los otros ingresos variables que pueden ser rentas, que pueden ser, pues bueno, rentas de vehículos, rentas de apartamentos o pues casas, pueden ser inversiones que tengamos, CDTs, pueden ser bonos, o sea, todo lo que nos rente una liquidez, lo constituimos un ingreso como tal. Vamos a tener aquí activos de tipo corriente, porque hay dos tipos de activos, que son los corrientes, y los activos corrientes son los que son líquidos. ¿Cómo así que líquidos? Son aquellos que yo puedo monetizar en menos de un año. Esos son los activos líquidos y hay que tener muy en cuenta que tener activos líquidos nos ayuda a dos cosas. Uno, a asegurar capital. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vemos que nos ingresa dinero, pero así mismo como nos ingresa lo gastamos y luego de que lo gastamos, pues ya nos damos cuenta y decimos, uy, yo en qué momento me gasté ese dinero. Esos activos corrientes y cultivar el hábito de comprarlos e identificar cuáles son esos activos corrientes y comprarlos es bueno porque aseguras en materia, o sea, ya es más difícil que te lo gastes, porque obviamente si vos tenés 5 millones de pesos en tu bolsillo y te salen paseos, te salen eventos, te salen novedades, tú te lo vas a ir gastando. Sin embargo, si tú recibes esos 5 millones de pesos, pero enseguida compras algo que equivalga a 5 o 3 millones, 2,5, lo que sea, pero lo asegures en un activo corriente, va a ser dinero que ya no va a estar ahí. Como no va a estar ahí, usted no va a contar con él y como no va a contar con él, no se lo va a gastar. Entonces, si a usted lo invitan a un paseo, lo invitan a un evento, lo invitan a algo, usted no va a contar con ese dinero porque está en algo material. Sin embargo, como es un activo corriente y lo podemos monetizar en menos de un año, tenemos ese activo corriente que en este caso puede ser, a ver, un computador gamer. Les voy a colocar ese ejemplo. Hoy en día eso es muy comerciable porque hay mucha demanda de ellos. Tú tienes esa herramienta de trabajo, pero si ocurre algo en el que necesites invertir o necesites tomar una decisión como voy a pagar una deuda porque no quiero pagar esos intereses X, entonces cogemos ese activo corriente que es un computador y lo podemos comercializar, vender y tomar esta decisión. Pero al momento de comprar el equipo ya estamos asegurando que ese dinero no se nos vaya, no se nos esfume. Y yo sé que todos hemos experimentado aquí que cuando uno tiene la plata en el bolsillo, eso se va yendo. Y si usted va cambiando los billetes grandes por denominaciones pequeñas, más rápido se va yendo. Entonces usted tiene el billete de 100.000, ya luego tiene los dos de 50 y si se convierten en 20 se fue la plata. Y así se gasta uno, 2, 3 millones de pesos cuando se empieza a generar esos ingresos. Entonces, el empezar a cultivar el comprar activos corrientes es muy importante. Espero que me hayan entendido el concepto de un activo corriente. Los invito a que ahí por el chat me coloquen un ejemplo de activos corrientes que yo pueda monetizar en menos de un año. Les voy a dar otro ejemplo, el oro, para que ustedes puedan colocar ahí el ejemplo de un activo corriente. Podríamos hablar de tecnología. Hoy en día la tecnología está muy comerciable. Tener también aquí en los activos los no corrientes, que los no corrientes son aquellos activos que no podemos monetizar en menos de un año fácilmente.
¿Cómo qué? Como una casa o un apartamento. Es bueno tener ese tipo de propiedades, por supuesto, y depende mucho del país y de la renta que se pueda recibir versus los impuestos, el costo de mantener el inmueble. Pero entonces aquí en los activos no corrientes nos encontramos con algo y es que tú puedes tener ese tipo de propiedades, pero es difícil venderlo. O también podemos tener algún tipo de vehículos. O sea, hay carros que por ser de cierta gama, de cierta marca, o que tiene un perfil o un cliente con una capacidad, unos gustos más selectivos, son activos que no son corrientes. Ejemplo con los vehículos, que es como lo más usado. Tú tienes un Mazda 6 y eso es tener un cheque al portador. Entonces, un Mazda 6 es tener un activo corriente, un activo que monetizamos en menos de un año, porque un Mazda 6 está en buen estado y está siendo justo con el precio, tú lo vendes en menos de 2 meses. Pero hablemos de un BM, un Mercedes, va a ser un poco más difícil de vender. ¿Por qué? Porque el público se reduce. Entonces, el BM yo ya lo consideraría un activo no corriente, también depende de la gama. No es lo mismo vos tener un Mercedes A200, que es el más comerciable y el más asequible, que tener un carro de 350 millones, que ya las personas que te van a poder comprar ese carro va a ser muy limitado. Ese es un perfecto ejemplo para los activos no corrientes. Y entonces ya nos vamos para los pasivos. Aquí en los activos y en lo que debemos identificar nos quedó claro. Por favor, confírmenme esa información, si a todos les quedó claro el concepto de los activos y lo que debemos identificar en los activos. Van a haber pasivos corrientes y no corrientes, aunque con los pasivos eso ya depende mucho es del tipo de deudas o compromisos que adquiramos. Y ya les voy a colocar varios ejemplos. En los egresos vamos a tener identificados nuestros egresos desde el más importante. ¿Cuáles creen ustedes que debe ser el egreso más importante? O sea, les quiero que me digan ahí por el chat cuál es el egreso, que ustedes digan, no, yo de mi salario, cuando me ingresa o mis ingresos, o sea, cuando yo recibo cierta cantidad de dinero, yo lo primero que hago es esto, porque es el egreso más importante. En este módulo había un concepto, un título muy interesante que era cultivemos el merecimiento. Y es que algunos que me conocen a nivel personal saben el proceso que he vivido, saben los negocios que he tenido, los altibajos, muchas cosas. Y yo no tarde, porque no considero que fue tarde, pero en el mejor momento de mi vida entendí, se los comparto, respetando mucho lo que me aportan ahí en el chat, y es que para mí el egreso más importante es el pagarse a sí mismo. Y quiero que anoten esa frase en algún lugar y que hagamos un paréntesis de esto para hablar de ese concepto que de pronto ya lo han escuchado, de pronto es nuevo, pero pues se los comparto y es pagarse a sí mismo. Para mí, el egreso más importante es el gasto en mí mismo. Es decir, y yo siento que mi relación con el dinero mejoró muchísimo cuando me empecé a dar mucha prioridad con el dinero que yo ganaba. ¿Por qué? Porque en el pasado tuve la posibilidad de ganar muchísimo dinero y me dejaba a mí de último. ¿Por qué? Porque invertía, también lo tenía como prioridad, porque pagaba mis costos fijos, incluso gastaba en bienestar con otras personas, pero nunca invertía mucho en mí. Lamentablemente, con el tiempo, malas inversiones se dieron y pasaba el tiempo y me daba cuenta de que los negocios en unos ganaban, otros perdía, pero que en muchas ocasiones no me quedaba mucho a mí. Entonces yo decía, uy, yo tuve hace 3 años una gestión de 1.000 millones y no tengo nada que me recuerde eso a nivel material. O sea, como que listo, tuve esa cantidad de capital, pero no lo ejecuté mucho en mí. ¿Qué pasó? Entonces, con el tiempo empecé a estudiar y empecé a ver y a leer sobre la relación con el dinero
y me di cuenta de un concepto muy interesante que es el merecimiento. Y el merecimiento lo empezamos a cultivar cuando nos empezamos a pagar a nosotros mismos por adelantado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando prioridad. Y esto, uno, nos va a dar una sensación de bienestar, nos va a ayudar a sentirnos más seguros y más motivados, porque realmente estamos sintiendo algo de bienestar por el tiempo que estamos ofreciendo a esa actividad que nos genera los ingresos. Entonces, les vuelvo y se los comparto. Pagarse a sí mismo, para mí, es el egreso más importante. Yo me gano hoy 1.000.000 de pesos y yo 100.000. Lo primero que hago es sacar 100.000 pesos para gastármelo en lo que yo quiera. Ya luego miro cómo hago para pagar mi arriendo o si tengo que dejar de hacer algo, incluso si tengo que dejar algún servicio. O sea, algún servicio como el de telefonía, si tengo que tener menos megas. Y yo creo que cuando inicié en los negocios, en las inversiones, donde yo hubiese tenido ese concepto mucho más claro, me hubiese permitido asegurar más fácilmente. ¿Por qué? Porque el empezar a cultivar el pagarse a sí mismo con el tiempo te va a dar la confianza de que cuando venga gran cantidad de capital, tú enseguida digas, primero voy yo. Que el día que te ganes 100 millones en algo, que es posible que ocurra, te ganaste 100 millones, no digas, ay, de esos 100 millones voy a invertir esto, voy a pagar esto, voy a... No, digas, me voy a regalar algo para mí, una experiencia, ropa, algo físicamente que te haga sentir mejor, una cirugía, cualquier tipo de acción que esté netamente enfocada en tu bienestar. Yo sé que es algo muy diferente, es algo que yo desde lo austero que soy y lo estricto que soy con el dinero en muchas ocasiones, pues comparta, pero se los comparto porque siento que es lo más acertado y lo que he leído de personas exitosas, lo que me han recomendado personas que tienen éxito financiero, que hay diferentes tipos de éxito, pero ese éxito financiero y ese pagarse a sí mismo es muy importante para que lo empiecen a cultivar desde ahora. Así sea 20.000 pesos, o sea, no importa la cantidad, lo que importa es la intención, o sea, la intención con la que lo hagan, que cuando les llegue ese dinero, ustedes enseguida, el primer pensamiento no sea, voy a ir a pagar arriendo, voy a ir a pagar esta cuota, voy a ir a pagar esta factura, voy a ir a pagar esto, voy a hacer esta inversión, no, que el primer pensamiento que venga a tu mente sea, uy, me voy a dar algo a mí mismo porque me lo merezco y porque trabajé todo un mes o trabajé tanto tiempo por esta cantidad de dinero. Y lo mínimo que puedo hacer es darme a algo. Listo, ahí se los comparto. Espero que les agrade ese nuevo concepto, que lo apliquen a su vida y estoy seguro que va a traer resultados muy positivos. El segundo egreso que yo considero que tenemos que tener muy importante es el ahorro. Yo los voy a ir anotando por acá para que ustedes lo tengan a la mano. Y es, no, esto no, aquí, los egresos. Pagarse a sí mismo, eso suena hasta charro, pero sí, tiene mucho sentido. Pagarse a sí mismo y el ahorro. Estos son de los más importantes. ¿Y por qué el ahorro? Porque el tener ahorros nos permite sentirnos un poco más seguros, porque el tener ahorros es pensar en nuestro yo del futuro. Vean ese otro concepto que también me parece muy interesante, que en muchas ocasiones no le damos relevancia, pero si reflexionamos en ello, podemos encontrar importancia y es pensar en el yo del futuro. Ustedes en su tiempo pasado de pronto escucharon de este concepto, les llegó esa idea a su cabeza. Ve, tengo que pensar en el Mauro de 25 años, en un futuro que va a tener 50, que en 50 años no sé qué capacidad laboral tenga, puede que buena, puede que mala. Entonces, si yo desde ahorita tengo un plan de ahorros, esto me va a permitir darle
al menos liquidez hace Mauro dentro de 25 años, porque si es un fondo de pensiones, si es un fondo de inversión con buena seguridad, estoy asegurando que Mauro de 50 años tenga un flujo, tenga plata, porque es que cuando uno ya está adulto puede que uno ya nadie vele por uno, y si uno no puede trabajar, trabajos forzosos, queda uno embalado. Entonces, el pensar en el ahorro no es austeridad, no es tacañez, no es dejar de gastar, es pensar en uno mismo, pero en un tiempo futuro. Es hasta similar que pagarse a sí mismo, porque estoy pensando en mí, pero en el futuro. Entonces es importante que desde ahorita, sea la cantidad que sea, tratemos de cultivar el pagarse a sí mismo y el ahorro dentro de esos egresos. Y ahora vamos a profundizar los conceptos de pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Qué entraría en los pasivos corrientes? Es aquellas deudas que nosotros financiamos a menos de 12 cuotas. Ejemplo, que le compré unos tenis en tal almacén y los saqué en Siste Crédito y eso se paga en 3 cuotas. Como se paga en 3 cuotas, es un activo, perdón, un pasivo corriente. Que saqué tengo una tarjeta de crédito e hice una compra y la saqué a 12 cuotas. Pasivo, corriente, porque es algo que yo sé que en un año pago. ¿Qué es un pasivo no corriente? Los créditos de libre inversión, que son normalmente a 5 años. Los créditos hipotecarios, que normalmente son a 15 o 20 años. Los créditos de vehículo, que normalmente van de 6 a 8 años. Estos créditos, estas deudas, son pasivos no corrientes. Entonces, cuando ya tenemos identificados estos conceptos y los hemos interiorizado, vamos a otro paso y es el uso de una herramienta que yo utilizo que se llama Excel. A ver, con esta herramienta yo lo que hago es identificar todos estos conceptos, pero ya en materia, ya en la realidad. Es decir, que si tú tienes los ingresos, entonces vamos a colocar en Excel cuáles son esos ingresos. Que de acuerdo a estos ingresos vamos a definir cuál va a ser el pagarse a sí mismo y cuál va a ser el ahorro que voy a hacer mensualmente. Y voy a hacer mi presupuesto de la ejecución de estos ingresos. Entonces voy a utilizar esta herramienta. ¿Que lo puedo hacer en un cuaderno? Sí, lo podía hacer en un cuaderno, lo podía hacer a mano si quiere, pero si tiene las herramientas tecnológicas, ¿por qué no utilizarlas? Entonces, aquí vamos a plantear todo esto y lo vamos ya a plasmar en realidad y a través de esta herramienta vamos a tener el control total del patrimonio. Listo. Ahora, ¿por qué entonces hablamos de patrimonio si somos personas naturales y no somos empresa? ¿O, no, o por qué? O sea, de pronto alguna pregunta que se puede hacer uno y es, pero yo para qué voy a hacer mi patrimonio si yo no tengo activos corrientes, no tengo activos no corrientes, no tengo pasivos, no tengo estoy reportado, o sea, ni siquiera tengo capacidad de endeudamiento. ¿Yo para qué voy a hacer esto? O yo para qué voy a hacer esto si yo ya sé en qué me voy a ejecutar mis ingresos. Y es algo que yo también me preguntaba cuando comencé a hacerlo, porque yo esto lo comencé a hacer juicioso en el 2018, después de la quiebra más grande que he tenido, en donde perdí casi que el 100% de mi patrimonio, que en ese momento no lo llamaba patrimonio. Sabía que existía ese concepto, pero no lo había interiorizado y no lo aplicaba en mi vida y no lo llevaba con control. Y yo dije, no, voy a seguir la recomendación
de una persona exitosa. Voy a seguir la recomendación de personas que económicamente están estables y que siguen un camino estable dentro de la riqueza. ¿Y cuál es ese consejo? Y es, si yo quiero administrar el día de mañana 5.000 millones de pesos, tengo que tener las bases de administrar 10 pesos. ¿Por qué? Y yo, o sea, cuando yo escucho eso y pues la primera vez, yo como que, pues la verdad es que tiene mucho sentido. Ya después lo seguí escuchando, luego lo interioricé, ya luego lo apliqué a mi vida y pues da resultados. Y es, sí, si yo hoy en día administro 10, luego administro 100, luego 200, luego 300, el universo, la vida, Dios, lo que sea, lo que crean, cuando te ve ya preparado para administrar dinero, es que te lo envían. ¿Por qué? Porque te evita problemas, porque el dinero en ocasiones puede ser problemas. A veces creemos que la felicidad está en el dinero y no lo es así. Entonces, hasta que nosotros no estamos preparados para administrar un capital grande, la vida no nos lo va a enviar. Y pues digamos que es una filosofía de vida que no me la inventé, más bien la escuché de personas exitosas a nivel financiero y me gustó y la tomé para aplicarla en mi vida. Adicionalmente, les quiero compartir el concepto de dinero que tengo con una metáfora y es que pensemos en el dinero como agua. El agua da vida, el agua es perfecta, pero si tú recibes agua en tus manos, si tú me entregas un baldado de agua y me dices, mira, toma esta agua, y me traes un baldado de agua y me las pones en mis manos, ¿qué va a pasar? Se me va a regar toda. Finalmente puede que quede solo con las manos húmedas. Me pasó todo el agua, sí, lo sentí, sí. Así puede ser el dinero, me llega, lo siento, lo tengo y se va. Y me quedo solo con las manos untadas y con el recuerdo de que lo tuve. A diferencia que si yo sé que me va a llegar un baldado de agua y yo hago una canaleta y una estructura o coloco una manguera, o sea, algún sistema, porque yo sé que esa agua ya me la van a entregar, yo hago un sistema en el que yo la pueda guiar, le pueda hacer un canal, pueda darle una dirección, luego pueda decidir a dónde llevar esa agua, porque luego de que la tenga ya en ese canal voy a poder decidir a dónde llevar esa agua, va a ser distinto. No sé si me entienden ahí lo que les trato de compartir. Ya usted me puede traer un baldajo de agua y yo ya sé que lo tiro por una canaleta o por un sistema de guía. Tráigame el segundo y el tercer baldado, tráigame el tanque completo si quiere, pero ya tengo yo esa estructura y esa guía para recibir el agua. Eso mismo es lo que yo hago con esto. Tengo una estructura para poder administrar ese dinero que ha llegado, que llega y que va a seguir llegando, sin importar que sea un vaso de agua, 10 vasos de agua, un balde, listo, como para utilizar la misma metáfora. Sin importar la cantidad, es importante que nosotros nos creamos en la capacidad de administrar cualquier cantidad de dinero y hacerlo de manera profesional. Porque si yo administro mis finanzas personales de una manera profesional, los resultados que voy a traer con el tiempo van a ser profesionales. ¿Listo? Allí la importancia de esto. Les pregunto, ¿tienen alguna duda? Listo, todo claro como el agua. Les pregunto, ¿ustedes en estos momentos ya utilizan algún tipo de plantilla o algún tipo de aplicación para llevar sus finanzas personales de manera organizada? Primera pregunta. Dos, ¿ustedes ya tienen identificado su patrimonio? Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a otro espacio a ver la plantilla que les voy a compartir para, digamos, verificar lo que hemos visto ya teóricamente. Bueno,
Por favor, confírmenme si ahí están viendo mi pantalla. Ahí estamos viendo un Drive. Listo. Entonces, este archivo es el que yo manejo para llevar mis finanzas personales y mis inversiones y mi trading como tal, porque me gusta pues llevar una bitácora de trading. Ya pues obviamente en el curso vamos a ver tanto el trading de criptos como el de Forex. Entonces pues también tenemos una pestaña de inversiones cripto, el balance de ingresos, que es donde vamos a luego ver organizadamente el resumen de los ingresos que tenemos mes a mes. Los costos fijos, por supuesto, hay que identificarlos y el balance histórico pues, del trading que voy haciendo, ya que en ocasiones no lo hago desde el mismo broker, lo que no me facilita tener el historial. Ahora, este documento es muy completo, ya que tenemos aquí una columna. Ve, ay, ¿qué pasó con eso? ¿Qué mes? A ver, déjenme verificar aquí. Porfa, primero revisen que a todos les haya llegado al correo este enlace con este documento. Porfa, y confírmeme que a todos les haya llegado. El que, el que quiera utilizar el que digamos ya lleva utilizando, está bien. Yo porque yo acá lo tengo de tal manera que abajo puedo colocar varias cositas. Porque la idea es que tengamos un ejemplo. Y en esta plantilla, literalmente podemos llevar el control de lo que es la vida financiera de uno y poder identificar el patrimonio. Si ustedes quieren, lo ideal es que ustedes lo estén llenando al mismo tiempo que yo vaya haciendo acá un ejemplo, para que al final de esta reunión todos digan, ay, fue puta, este es mi patrimonio, y se den cuenta si están súper bien, si están normal o si están jodidos, no mentira. Entonces, porfa, abran todos el formato, vayanlo ubicando. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí los ejemplos. Entonces, vamos a colocar primero los costos fijos. Todos ya tienen identificados los costos fijos. Entonces, ¿cómo se hace? Facilito, es que es muy fácil para, obviamente, el que ya conoce de esto, el que no, lo que va a hacer es que va a colocar los conceptos que le compartí. Entonces, de acuerdo a los ingresos que tenga. Entonces, por ejemplo, presupuesto para pagarme a mí mismo o llamémoslo gasto personal. Y colocamos el valor que nos vamos a asignar y ese valor va a ser fijo. O sea, tiene que ser fijo e intencionado y no importa mucho el valor, no importa si es mucho o es poco. Entonces, yo, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, voy a colocarle 200.000 pesos. Entonces, yo coloco acá 200.000 pesos. Como ustedes acá bien observan, al final del formato a mí me sale un 43 y es porque yo lo estoy dividiendo en 4.600, que es el valor promedio del peso colombiano contra el dólar. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta pensar en dólares, me gusta tener una mentalidad y tener mi IQ financiero en dólares con el fin de que vea mucho más posible o más fácil alcanzar esos costos, esos gastos. Bueno, vamos a colocar aquí gasto personal. Luego vamos a colocar el ahorro. Vamos a colocar un ejemplo. Yo voy a ahorrar 200.000 pesos al mes, que es muy buen ahorro. Es un ahorro que luego me queda a mí en un año 1.400.000. Este archivo yo se los compartí como lectores, por lo tanto deben descargar el archivo y ya lo llenan o le crean una copia dentro del mismo Drive y ya quedan como propietarios.
Si tienen algún problema para descargarlo, me avisan y yo les ayudo personalmente a que queden con el archivo bien instalado y bien administrado. Entonces, la fecha, el 01 de cada mes. Luego colocamos el arriendo, que es como el costo más importante que tenemos. Entonces, ese arriendo, normalmente, ¿cuánto pagan uno de arriendo? Un promedio, 1,500,000. Pues, bueno, no es un promedio, pero pues yo lo voy a hacer real. Los que son independientes pagan seguridad social, entonces necesitan pagar 270,000 pesos que vale, el que va a pagar pues seguridad social. Prepagada, medicina prepagada, si ustedes la pagan, me parece importante tener ese tipo de servicios, son como 150,000 pesos. Y ahí entonces, miren, ya van casi 2,300,000, pero van $500 de costos. Ahí es donde yo digo que a mí me facilita mucho el pensar en dólar. Pues no sé si la percepción de tener menos ceros o la percepción de que es un número más pequeño me permita como tener un poco más de visión en cuanto a la capacidad de gasto. Porque tú dices $500 y sin saber que el dólar está súper costoso, ya hay una percepción baja sobre ese valor. Pero dices 2,300,000 y enseguida ya hay un bloqueo como que, uy, fue puta, ya van 2,000,000, o sea, es algo más mental, diría yo, como que de configurar el cerebro a que piense en dólares puede ayudarnos a aumentar nuestra capacidad de adquirir y gastar. Y bueno, de ahí para abajo colocamos el resto de los costos fijos, que acá podemos colocar las deudas que tenemos, podemos colocar el presupuesto de alimentación, podemos colocar el gasto de educación para los hijos, etcétera. Entonces, en esta parte de los costos fijos, vamos a colocar pues todo eso. Cualquier duda que tengan en costos fijos, me ayudan. Igual yo creo que todos deben tener eso ya muy bien identificado. Y luego, entonces ya nos vamos a ir para los ingresos y los egresos. Entonces, ejemplo, vamos a colocar los que tienen salario. Entonces, el salario, acá sería cuenta uno, cuenta dos. Acá quedó, fue las cuentas mías. Aquí, listo. Entonces, el salario, por lo general llega a la cuenta principal de uno, un salario básico promedio, pues obviamente es 1,000,000 de pesos. Y los ingresos que a nosotros nos vengan frecuentemente mensual, si tenemos rentas, si tenemos inversiones, si tenemos plata prestada, si tenemos algún negocio, etcétera. Aquí en la parte colocamos impuestos 4 por 1,000, cuotas de manejo, si tenemos algún descuadre. Y entonces lo importante es que aquí nosotros vamos a colocar los gastos diarios también. O sea, yo no solo coloco los gastos fijos aquí. O sea, si yo me gasto y me compro un agua al gimnasio, yo coloco que me compro un agua, que me vale 1,800 pesos. Que yo hoy pedí almuerzo un arroz chino con una Coca-Cola. Entonces yo coloco aquí que me gasté 55,000 pesos en esto, con el domicilio. Tengo un concepto fijo para las donaciones, cuando hago donaciones, un concepto fijo para la tanqueada de la moto, de la tanqueada del carro, lavadas, lavadas de vehículos, es también un costo fijo, de vehículos. ¿Qué vamos a colocar aquí? Absolutamente todo. Si, bueno, los domicilios, vea, hasta la cancha que pago semanalmente. Entonces pago canchas. Cuando juego fútbol, lo pongo acá. La comida de los gaticos, la comida de Baki, que ya está pidiendo acá comida. Que comida y arena, gatos. Yo aquí coloco todos estos, o sea, si yo doy 500 pesos en un semáforo, lo pongo acá.
Si yo voy y tanqueo la moto, me vale 30.000 pesos, la tanqueada de la moto. Tanqueada del carro, bueno, la tanqueada del carro sale en 270 más o menos. Y así, la lavada del vehículo, una lavada sencilla, vale 15.000. Si yo lavo la moto del carro, lo pongo acá. El pago de la cancha, cuando cada vez que juego son 8.000 pesos. La comida de los gaticos, son más o menos 150.000 pesos con la arena. Yo sé que de pronto es algo estricto. Y ahora, si usted no anotó algo y se descuadró, ahí está la casilla de descuadre para que usted vea después a final de mes en qué es que se gasta la plata y cómo es que se descuadra. Entonces, todo aquí, si yo voy como helado, entonces comer helado, lo anoto. Ahora, ¿para qué? ¿Qué gano yo? La pregunta, ¿qué gano yo haciendo esto? Pues, ¿qué? Que en el momento que usted tenga que hacer austeridad, usted pueda identificar conceptos como los gastos hormiga. No sé si han escuchado los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que son muy constantes, pero son tan pequeños que no nos damos cuenta de eso o no los percibimos. Ejemplo, el gasto hormiga más berraco, el cigarrillo, o sea, el que fume cigarro. El que fume cigarro hoy en día, cada cigarro vale 500 pesos. Un cigarro al día. El cigarro al día son 15.000 pesos al mes por un cigarro. Si compra la cajetilla, que el cigarro sale como a 300 pesos, pero el que compra cajetilla se fuma 3 4 al día, son 1.200 pesos diarios en cigarros. Al mes son 34.000 pesos. Si mi capacidad económica necesita austeridad de 34.000 pesos, de comprar tantos cigarrillos puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Que el que fuma cigarrillo lo combina con la Coca-Cola o con el tinto. Entonces ya no son 1.200 pesos, sino que si es con una Coca-Cola, son 3.000 pesos más, son 4.000 pesos en un gasto diario. Y el usted tenerlo en un Excel y usted ver cómo suma y cómo suma es distinto. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo cada vez que voy a entrenar me compro un agua. El agua me vale 1.800 pesos. Cuando estoy muy juicioso, entreno 5 veces a la semana. 5 veces a la semana son casi 10.000 pesos en agua. Si entreno todo el mes, ¿cuánto es? 40.000 pesos en agua. Y yo no siento 40.000 pesos cada vez que voy, abro la nevera, saco un agua y pago 1.800. Yo en el momento que siento que estoy pagando 1.800. Y si a uno le dijeran en ese momento, parce, ¿a usted no le parece muy costoso comprar agua así embotellada? ¿Uno qué dice? 1.800, que eso no es nada. Ese es el tirito de uno, eso no es nada, pero son 1.800 pesos que en el momento que yo tenga que hacer austeridad, fácilmente puedo identificar aquí en mi Excel y decir, uy, venga, yo miro cómo serían mis gastos si yo elimino el agua del gym. Venga, yo miro a ver cómo sería si yo en vez de tanquear 2 veces el carro al mes, solo lo tanqueo una vez. Ah, entonces más bien voy a utilizar el carro solamente tales días. Eh, es que necesito bajar mis costos 200.000 pesos. Ya con el agua lo bajé casi 40.000, faltan 160. Dejo de tanquear el carro una semana, entonces me ahorro 130, ya ahorré 130 y 40, 170, me faltan 30.000 pesos que debo acortar en mi presupuesto. Voy a ir a dejar de jugar una vez al mes, son menos 8.000 pesos. Voy a lavar el vehículo un día yo y no pago los 15.000, listo, acorté los 200.000 pesos. Lo hice de manera rápida, lo hice de manera fácil y de manera sencilla. ¿Por qué? Porque tenía toda la información a la mano. Y esa información organizada me da capacidad de qué? Capacidad de acción, capacidad de decisión. Para eso es bueno tener identificado estos conceptos así de manera discriminada. Listo. Vamos para el otro módulo, que sería la tarjeta de crédito.
Cuando nosotros tenemos este tipo de servicios, es muy importante tener el control de la tarjeta de crédito porque así podemos calcular que nos estén cobrando los intereses correspondientes y que nos estén cobrando lo que realmente uno está consumiendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno fácilmente lo hackean, fácilmente le hacen compras micro, eso pasa muchísimo, a pesar de que uno no le pase, que uno es de buenas, pero el llevar el control puede permitirnos que el día que nos pasen, nosotros podamos identificarlo de manera inmediata, nosotros podamos decir, listo, ¿esta compra de qué es? Yo no hice esa compra. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo acá coloco las compras fijas que hago mes a mes. En este caso, Zoom. Zoom cuesta más o menos 75.000, entonces yo sé que eso es lo que me va a valer. Coloco YouTube, que vale como 32.000. Está el Spotify. Todo esto es importante tenerlo a la mano. Ya vamos a ver por qué. Spotify lo tenemos por acá, son 19.900. El Game Pass vale, creo que 20.000, creo que 20.000 o 30.000, si no estoy mal. Entonces, acá tenemos estos gastos que son con tarjeta de crédito, la cuota de manejo, los que pagan cuota de manejo sobre la tarjeta de crédito, cuota de manejo, son 12.900 el promedio. Entonces, ¿por qué es importante tener identificado las compras que hacemos con tarjeta de crédito? Primero, porque son las más frecuentes y son las que se repiten mes a mes. Al momento de tener que tomar la decisión de hacer austeridad, se nos va a facilitar el poder decir, bueno, yo de estos servicios que hoy tengo, ¿cuáles realmente son más relevantes para mí? Por ejemplo, lo que pasa es que tengo 4 gastos mensuales y eso me genera un gasto de 156.900. A ver, ¿qué prefiero, YouTube o Spotify? ¿Cuál elimino? Un ejemplo, yo acá podría decir eso y así me ahorro 32.000 pesos en el momento que tenga la necesidad de hacerlo. Entonces, tener esta información acá planteada nos va a facilitar mucho el poder ejecutar un cambio ahí en la manera en la que vemos la tarjeta de crédito. Porque y pues bueno, aprovecho este espacio para decirle, las tarjetas de crédito son buenas, o sea, buenas. Los créditos también son buenos. Todo ese tipo de capacidad adquisitiva nos sirve en el tiempo y nos va a permitir tener capacidad de endeudamiento y la capacidad de endeudamiento nos permite contar con liquidez para hacer inversiones. Y es muy importante aprender a trabajar con el banco. Listo. Listo, entonces, ¿cuál es la siguiente columna? Las cuentas por pagar. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Lo que debemos. Si tenemos créditos, por ejemplo, un crédito de libre inversión de Bancolombia, que el crédito desde 72 millones, un ejemplo, pues les coloco un ejemplo de un crédito que yo tenía en 72, pero mes a mes yo lo voy disminuyendo y eso me va a afectar que el patrimonio. 72 millones crédito de libre inversión. Ejemplo, capital de inversionistas. Pongámosle aquí 170 millones. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí identificado. Colocamos, no sé, crédito vehicular. Yo acabo de colocar ejemplos, pero para que ustedes lo lleven pues, de manera real, al mismo tiempo que lo estamos haciendo aquí. Crédito vehicular, resulta que me prestaron 80 millones para el crédito vehicular. 80 millones para el crédito vehicular. ¿Y qué más deudas? El Flamingo, que es una deuda muy recurrente, que se lleva 3,5 millones en Flamingo.
que me tocó desembalarme con un amigo que me prestó al 3%, entonces deuda, Alejo, me prestó 1.000.000, entonces yo lo pongo acá. Ejemplo, pues, bueno, 10 me prestó. Es, Esto lo tenemos que llevar mes a mes y lo tenemos que actualizar mes a mes para ver que vaya disminuyendo y para ver el progreso y para ver cómo el patrimonio va oxigenando. Y la última columna va a ser la más importante. ¿Cuál es la más importante? Las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque si a uno no se le olvida que le deben plata, uno corona y no le da miedo de prestar, sin importar la cantidad. O sea, usted vea, yo se le puedo prestar prendo en medio de la borrachera y yo lo anoto. Y el martes, cuando si es festivo, el martes cuando usted menos se lo espere, yo le voy a ir a buscar y le voy a ir a decir, mi papi, ¿sabe que usted me debe 50 luquitas? ¿De qué? Parce, yo se las presté el sábado que estábamos prendos y usted me pidió que para comprarle una cerveza a la fulana, tin, yo se los presté y acá lo tengo anotado. Y si usted está anotado acá en mi Excel es porque, parce, eso es verídico. Y ya entonces, como yo tengo una fama con mis amigos, porque ellos saben lo organizado que soy, sabe que si yo lo tengo anotado ahí es porque me los debe. Eso, vea, yo conozco, es que a mí me ha pasado, a mí se me olvidaba, yo le prestaba 200.000 a alguien y uno está manejando plata y está manejando capital, uno se le olvida que los prestó. Y más si son 50.000 pesos. Ja, pero vaya usted preste de 50 en 50. Va, entonces usted diga, no, es que venga. Lo que pasa es que a la tía le presté 100.000 que me pidió. Es que a mi primo le presté 50.000. Le presté 50.000 pesos a mi primo. La novia, no falta la novia que le pide uno prestado. También se lo anota. Hay que anotárselo porque si no tienen finanzas compartidas, entonces la novia son 70.000. El compañero del trabajo, compañero me pidió, eso sí que son más, me pidió 15 luquitas que para almorzar. Vaya, pues usted no se acuerde. Y claro, uno hay veces le da pena cobrar, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba y me pasa en ocasiones, me da pena cobrar. Como me da pena cobrar, llega el día que se me olvida y llega el día que no, pierdo porque perdí la plata. Y al otro también se le olvida. En ocasiones no es que la gente sea mala paga, en ocasiones es que se le olvida. Entonces también el compañero le anotamos los 15.000. Aquí ya cuánto tenemos en cuentas por cobrar, 235.000 pesos. Y entonces eso, todo aquí abajo se va sumando y todo aquí me va sacando un resultado. Un resultado. Vamos a colocarle aquí un ingreso X. Ingreso X porque de 600.000 pesos. Para que aquí me quede positivo. Listo. Vea que a medida que nosotros anotamos aquí los valores y aquí los egresos, al final de la plantilla también nos queda el total y nos va colocando un balance general en la parte inferior. En esta parte inferior, donde dice balance general, ya es donde vamos a ir a la parte macro. Ahorita estamos identificando cada concepto, que era lo micro, lo específico, los ingresos, y los egresos. Ahorita, y algunos, bueno, y algunos pasivos también identificamos y activos, porque las cuentas por cobrar son activos y las cuentas por pagar son pasivos. Listo. Ahora, vamos a empezar a llenar esta plantilla de acuerdo a las inversiones o criptomonedas que tengamos. Ejemplo, o pues bueno, si aquí nadie tiene todavía tokens ni nada, pues igual a lo mejor después del curso ya tengan la capacidad de comprar las criptos. Entonces, la cripto número uno, si nosotros, por ejemplo, tenemos Bitcoin o vamos a empezar a hacer nuestro portafolio, entonces resulta que tenemos una fracción
Y como pueden observar, acá a la derecha tenemos las TRMs. Vamos a actualizar las TRMs actuales. El Bitcoin está en 16.500, el SLP está en 0.22, IOTA está en 0.19, el Ethereum está en 1.000, ¿cuánto? 1.300 creo. Los Axis, que son NFTs, están en $5, el AXS está en 6,7. El RON está en 0.25, el BNB en 280 y TITA está en 0,85. Yo aquí en esta parte tengo los precios de las criptomonedas y de las divisas que utilizo. Por acá pueden ver el dólar que está en 4.750, si no estoy mal, y las criptos con las que tengo un portafolio. ¿Para qué tengo yo aquí estos valores? Para yo, aquí en esta parte que coloco la fracción, yo coloco el precio en peso colombiano. O sea, entonces, por ejemplo, aquí BTC, yo colocaría que la fracción que tenga de BTC se me va a multiplicar por el valor en peso colombiano del Bitcoin. Entonces, un ejemplo, tengo una fracción pequeñita de 0.0005. Bueno, eso es muy pequeño. Vamos a colocar una más grande. 0.005. O sea que tengo ahorrado en Bitcoin 391.000 pesos. Yo solamente tengo que actualizar aquí el Excel y coloco que subió, digamos, a 20.000. Y él enseguida, mire que me actualiza el valor. Aquí de la inversión en peso colombiano, me actualiza el total ahorro COP, me actualiza el valor de los activos corrientes y acá abajo me actualiza el patrimonio. Vea, a esto es lo que vamos a llegar al final de todo esto, porque esto nos lo entrega y nos lo actualiza. Entonces, digamos que en cripto número 2 tenemos SLP. Yo lo estoy haciendo con este ejemplo porque eso es lo que me imagino que todos van a querer hacer después de tomar este curso. O sea, y por eso es que, digamos, hicimos este curso, para aprender a invertir en criptos y tener capital y empezar a moverse. Por eso es que eso está diseñado, esta plantilla está diseñado para ese tipo de inversiones. Entonces, digamos que SLP, tenemos 10.000 SLPs. Entonces, bueno, no, acá pongamos Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante. Tenemos 0.1 Ethereum, entonces eso lo vamos a multiplicar por el valor del Ethereum. Véalo acá, peso colombiano, o sea que son 617.500. Vea cómo estamos armando a su vez un portafolio de criptomonedas, porque para ustedes puede ser no muy ajeno el concepto cripto. Y mire que no necesitamos una millonada como piensan las personas a veces para invertir en cripto, y más con los precios actuales que están en mercado ensangrentado. O sea, está bajísimo el mercado. Digamos que van a comprar algunas IOTAS. Es más, vea, yo de hecho, bueno, sí, unas IOTAS, 1.000 IOTAS, por ejemplo, que es otra criptomoneda, hacemos lo mismo, acá multiplicamos IOTAS por el valor que tenga en peso colombiano. 1.000 IOTAS serían 900.000 pesos. Bueno, ya todos ustedes entienden más o menos la dinámica pues de estas inversiones en cripto. Para no colocarlas, o bueno, coloquémoslas, no seamos perezosos. BNB, que es una cripto que yo tendría, también la multiplicamos y acá nos da el precio. Tenemos Tita, que es otra cripto que yo también tendría. Bueno, la verdad es que todas estas criptos que ven acá, algunas las tengo, otras las tuve este año y las vendí antes de este crash. Me salvé, la verdad, gracias a Dios, porque se cayó muy duro el mercado, pero son criptos que tengo en mi portafolio, pues, y que hago compras parciales y compras progresivas. Entonces voy a colocarles acá el ejemplo de las monedas que yo, pues, con las que armaría un portafolio, y a su vez les muestro cómo administrar entonces sus cuentas. El RON, Ethereum y los NFTs que les tengo mucha fe, que son los Axis. Digamos que tengo 20 Axis. Ejemplo, cada Axis está a $5, pero los Axis serían 400 en NFTs. Si tenemos dólares físicos, digamos que tenemos $200 físicos guardados, entonces lo multiplicamos por el valor del dólar que tenemos acá.
lo mismo con el BUS, el Tether y el COP. Entonces aquí podemos fijar esta casilla. ¿Cómo fijamos una casilla en Excel? Alrededor de la letra de la casilla colocamos los signos de pesos y la bajamos hasta BUS y hasta USD Tether. Esto sería un portafolio muy diversificado. Por aquí apenas vamos por los 15 millones. Digamos que tenemos ahorrados peso colombiano 5 millones, dólares en screen 200. Igual estos valores pues son modificables. Ahorita los vamos a modificar para que tengan sentido el tema del patrimonio. Ahora, cuando ya hemos colocado toda esta información de las criptomonedas que tenemos en ahorro, de los dólares que tenemos en ahorro y el peso colombiano, esta plantilla nos va a totalizar el valor y el valor que tenemos de peso colombiano en ahorro. Estos son activos corrientes y son activos corrientes buenos porque se monetizan de una. O sea, si yo en estos momentos necesito plata, lo que hago es vender cualquier cosa de estas y las vendo mañana, hoy mismo, facilito. Por eso hay que tenerlas en nuestro portafolio. En especial ahorita los dólares, con la situación sociopolítica que estamos evidenciando ahorita en Colombia, hay que tener protegido el capital y no tener mucho peso colombiano. Listo. Vamos con las inversiones. Digamos que tenemos una cuenta de trading, una cuenta de Forex. Ejemplo, tengo $1,000 en esa cuenta, que tengo una cuenta de trading de criptos para hacer futuros, que pues también vamos a aprender a hacer futuros. Ahí tengo $1,000, que tengo un fondo haciendo staking, un ejemplo, o tengo invertido en una renta, inversión en fondo Inspira, ejemplo, y acá no tengo invertido dólares, sino que pesos, entonces, si tengo pesos lo pongo de una vez, entonces acá tengo 15 millones de pesos invertidos y ahí recibo plata, que tengo plata prestada o préstamos a interés. Entonces, que aquí tengo prestados 20 millones de pesos, entonces los pongo aquí. ¿Por qué? Porque son mis activos, que tengo inversión en restaurante. Entonces, que tengo 3 puntos y cada punto es a 2 millones, entonces tengo 6 millones de pesos en puntos de ese restaurante, porque esos puntos se venden fácilmente. Que tengo, a ver, otro tipo de inversión. Deme un ejemplo de una inversión, que tengo mercancía, entonces mercancía, un inventario. Obviamente, si tienen una mercancía, deben tener un Excel aparte con el inventario del valor de su mercancía o deben tener una pestaña aquí mismo en este Excel en el que ustedes puedan tener acceso al valor de esa mercancía. Digamos que esa mercancía sean 5 millones de pesos en ropa deportiva, en cosméticos, en elementos de consumo, los que de pronto trabajan en compañías de salud que tienen productos de salud, todo eso son activos corrientes. Cualquier tipo de inversión, ahí lo colocan y eso va a ser parte del total capital invertido y los activos corrientes. ¿Listo? Hasta el momento me siguen. La información está clara y está fácil de entender. Bueno, ahorita vamos para los bienes. Entonces vamos a colocar un ejemplo. En estos activos corrientes ya sabemos que, o bueno, yo personalmente tengo todos los bienes como activos no corrientes, porque como tengo una percepción del tiempo mucho más promiscua por mi juventud, por no sé, pero para mí, digamos, una moto, para mí, entonces yo por ejemplo tengo una moto Apache, una moto Apache 180, entonces les voy a colocar el ejemplo, esa moto vale 3,5 millones, pero a mí nadie me asegura que yo venda esa moto en un año. Entonces, ¿por qué? Porque no es una moto comercial, a diferencia de alguien que tenga una Bigwis o que tenga una NMAX o que tenga una NKN, una Boxer, pero pues yo tengo que entender que la moto que tengo pues es diferente. Entonces, ejemplo, el coche BMW es algo que yo voy a colocar, un ejemplo, vale 50 millones de pesos. Pero entonces ese vehículo yo lo pongo en activos no corrientes porque no sé cuánto me demoro yo en vender ese carro. Pues no tengo que encontrar a alguien que
tenga la capacidad adquisitiva de sostener un carro de esa marca, que los repuestos son costosos, el seguro es costoso, la gasolina debe ser extra, entonces es más costosa. Entonces, digamos que viene hablando de eso. El equipo gamer, por ejemplo, el equipo gamer yo lo tengo ya con los accesorios, yo lo puedo vender en 6 millones fácilmente, por un ejemplo. Eh, un activo no corriente puede ser las joyas de oro, que no tengo muchas, pero más o menos entre las joyas que tengo puedo juntar otros 5 millones de pesos fácilmente. Entonces hace parte de mi activo no corriente. Tengo una nevera. Mira pues los elementos que colocamos en activos no corrientes. Lo pueden colocar en activos corrientes si quieren, porque usted una nevera la vende por OLX en una semana, 2 semanas, y más si le pones un precio bajo. Pero la ponemos. Entonces la nevera que costó 3 palos la vendamos en 2 millones en un caso de emergencia. Tenemos una lavadora. Vean todo lo que les coloco aquí para que sepan lo que constituye los activos no corrientes. Tenemos televisor. Entonces esto puede valer 3 millones. Aquí vamos colocando la lavadora, puede uno venderla en 1,5 millones, 1,200,000, o sea, un ejemplo. Los relojes, la relojería. Puede que uno se desembale 1 millón de pesos a punta de relojes. Listo, entonces aquí vamos a colocar esos elementos que, que tenemos, digamos que estamos pagando un apartamento. Estamos pagando un apartamento y el apartamento, a pesar de que lo debemos, porque aquí nosotros creo que colocamos, no colocamos crédito hipotecario, bueno, entonces no voy a colocar apartamento, voy a colocar es más inversión. Bueno, esos son como los activos no corrientes de fácil monetización, igual también las camas, o sea, todos los activos, esos son activos suyos que usted el día de mañana le toca iniciar de cero, parcero o parcera, y usted coge, vende todo, que por la cama le den a usted 500,000, tiene 500,000. Con esos 500,000 puede comprar dulces, ir a revenderlos y sacarle a esos 500, 800, y ahí hace negocio. Que tiene lamparitas, vende las lamparitas, o sea, todo lo que usted tenga y pueda monetizar le puede ayudar a usted para hacer negocio y hacer plata en cualquier situación. O Porque hacer cuando uno ve trading, las, esa práctica también sirve para hacer trading. o para invertirla en alguna criptomoneda y hacer trading, total. Para pagar una prueba de fondeo, que es un concepto que yo hoy en día acepté en mi vida, y es hacer pruebas de fondeo para recibir capital extranjero de empresas, y usted paga una inscripción, le hacen una prueba, le puede servir a usted vender el televisor para hacer la prueba, y usted gana la prueba, se fondea y solucionó su vida. O sea, cualquier activo lo puede salvar uno en una situación. Entonces, yo voy a colocar aquí valores más grandes para que tenga un poco más sentido el capital. Entonces, vamos a poner acá punto 3, acá pongamos 1, acá pongamos 3,000. Venga, subámosle aquí a la cuenta de Forex y criptos a $15,000 y aquí 10,000 para ir subiendo este patrimonio. Entonces, vamos a colocar, vean pues esto tan bacano. Si yo tengo estos valores, si yo tengo este portafolio de criptomonedas y tengo estos valores, estoy, por ejemplo, menos 41 millones de patrimonio. Tengo liquidez y tengo plata, o sea, no estoy quebrado porque tengo la liquidez, pero ¿por qué tengo un patrimonio negativo? Porque la cantidad de mis pasivos supera la cantidad de mis activos. Pero eso no significa que yo me voy a poner muy triste o me voy a sentir quebrado porque eso esté negativo. No necesariamente, porque está en negativo es porque nos estamos apalancando de capital de terceros, nos estamos apalancando de capital de inversionistas, nos estamos apalancando de capital de crédito, de libre inversión, y como tenemos ese capital que sabemos que lo debemos reconocer que el patrimonio es negativo. Pero un ejemplo, eso es un ejemplo, que usted logre mantenerse, o sea, que usted con ese patrimonio negativo de 41 millones de pesos que acabamos de ver en la plantilla, porque aquí ya terminamos el ejercicio de identificar el patrimonio,
Entonces, digamos que yo me encuentro en esa situación, o sea, yo estoy en esa situación. Pucha, listo, esta es mi situación actual. Menos 41 millones. Tengo cuenta de trading de Forex, tengo cuenta activa de futuros, tengo inversiones en criptomonedas, tengo ahorro en dólares, tengo activos, tengo un apartamento amoblado. Es una situación buena, o sea, de vida es buena. Digamos que esta es la situación mía actualmente, porque puede ser, o sea, no lo hice basado en mí, pero estuve en una situación similar, con un patrimonio negativo, así. ¿Y qué ocurre? Resulta que las inversiones que hice, que compré Bitcoin a 20.000, que compré estas monedas a 19 centavos, resulta que aguanté 2 años en esta situación. ¿Qué significa eso? Que durante 2 años pude darle beneficio a los inversionistas, que durante 2 años pagué la cuota del crédito de libre inversión, pero como ya lo pagué, ya no debo 72, sino que yo ya debo 58, un ejemplo, 58 millones. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 años y me mantuve. Estoy hablando de que no fue que gané más plata, ni que me entró más capital, ni que me entró más dinero. Estoy hablando de que me mantuve durante esos 2 años, desde esa situación en la que teníamos un patrimonio negativo de 41 millones. Ya bajé el crédito de libre inversión en esos 2 años. Resulta que el crédito vehicular ya lo pagué durante 2 años. Ya no debo 80, sino que debo 60. Ejemplo, aquí 60. La cuota de Flamingo, ya no debo 3.500.000, sino que ya debo 2 millones. Y la deuda del parcero Alejo, ya no le debo 10, sino que ya le debo solo 7.500, porque ya le he abonado a los intereses y el capital. Y resulta que a los que le presté ya no me deben. Solamente con mantenerme durante 2 años y pagar y amortizar esas deudas, ya el patrimonio lo tengo negativo, 3.500.000. ¿Hubo progreso o no hubo progreso? ¿Tuve que ganar más dinero o no tuve que ganar más dinero? Solo tuve que mantenerlo. Ahora, en 2 años yo ver este cambio del patrimonio, ¿me motiva o no me motiva? Por ejemplo, se los motivaría y solamente tuve que mantenerme durante esos 2 años. Ahorita resulta que como pasaron 2 años y se acercó el bullrun de las criptos, que yo le invierto a eso y ya gané en un bullrun porque ya lo experimenté, resulta que el Bitcoin no está en 20.000, sino que está en $60.000. Resulta que la IOTA no está en 19 centavos, sino que subió a $2. Resulta que el dólar está en 4, digamos que el dólar no subió. Petro hizo las cosas bien y no subió. El Ethereum no está en 1.300, sino que subió a 3.000. Los Axis no están en $5, sino que subieron a $50 los NFTs. No estoy siendo descabellado. Valores que han pasado. O sea, estos valores de estas criptos, todas han pasado. Todas. Estos valores. Resulta que la XS no está en 6, sino que ya está en $20. Resulta que el RON no está en 0.25, sino que está en 0.75. Ni siquiera estoy colocando valores absurdos o valores muy altos. Ni siquiera los targets que yo le tengo para el próximo bullrun. Estoy colocando un valor de valorización. El BNB no está en 2.80, sino que está en 3.30. Y el TITA no está en 0.85, sino que está en 2.5. Solamente me mantuve y solamente ocurrió una valorización de las criptomonedas, que esas valorizaciones siempre se dan en 2 meses o uno. O sea, el mercado de las criptomonedas se estabiliza y baja muchísimo durante 3 años y en un año sube. Y de ese año solamente dura 2 meses en los máximos históricos. Por eso es que es un poco difícil rentabilizar capital en mercado cripto, porque uno, hay que tener mucha paciencia y dos, hay que tener muchas agallas y mucho carácter para vender las criptomonedas ya cuando están en ganancia.
porque usted después ya tiene un capital grande y usted entra en euforia y no las quiere vender porque se suban más. Me ha pasado a mí, le ha pasado a otros, puede que te pase a ti. Pero pues así funciona. Resulta que pasaron estos 2 años y ya se nos valorizó nuestras criptomonedas y vamos a ver nuestro patrimonio. Ahí nos pasamos un poquito. 108 millones de pesos de valorización en patrimonio. Desde un ejemplo inicial hasta un ejemplo después de 2 años y medio y 3 años. Estamos con un capital no muy alto, porque igual nos apalancamos de crédito y el poder sostenernos y cubrir gastos fijos. Los valores que utilicen en valorización, en ninguno le puse más de un 300%. Cuando las criptos sabemos que suben 1.000 y bajan 1.000, suben. O sea, hemos visto los que llevamos más de 3, 4 años haciéndole seguimiento a este mercado, vemos que los porcentajes son mucho más altos. Por eso es que me quise quedar un poco, digamos que con precios bajos, no con los del bull run pasado, porque por ejemplo XS subió a 160, BNB subió a 700, Tita subió a $12, IOTA sí subió a 2, Bitcoin subió a 67.000, Ethereum a 4.400. Vea que ni siquiera utilicé sus valores máximos. Los Axis, yo compré Axis en $500, ahí lo puse en 50. Y aún así, vemos que por tener identificado nuestro patrimonio y por aguantar y tener un plan, porque eso es lo más importante, tener un plan, en 2 o 3 años tuve un cambio muy drástico, porque pasé de tener un patrimonio negativo de 41 millones a pasar a tener un patrimonio positivo de más de 100 millones de pesos. Solo que teniendo paciencia y invirtiendo en algunas criptomonedas. Aún así, puede que el dólar suba en 3 años. No lo toqué, no lo modifiqué para no hablar de supuestos en cuanto a la economía del dólar. Las criptos sí, porque esa es la materia de la cripto, esa volatilidad, y eso es lo que buscamos en este curso, aprender a identificar estas criptomonedas que son muy viables para invertir y que en el largo plazo nos pueden permitir tener ese tipo de resultados. Me alegra mucho que ustedes hayan visto paso a paso lo que es muy posible que ocurra. Cambiemos los números y quitémosle un 0. No vamos a empezar con un crédito de 58 millones, sino con un crédito de 5.800.000. No vamos a tener 170 millones de capital de inversionistas, sino 17. No vamos a tener un crédito vehicular de 60, sino de 6. La deuda de Flamingo la misma y no le debemos a Alejo 7,5 millones, sino 750.000. Vamos a hacer lo mismo. O sea, ¿por qué les estoy haciendo, digamos, este ejemplo? Vamos aquí a ponerle un 0, vamos acá a colocarle 0.1, vamos acá a colocar 300, vamos a colocar acá 0.1, aquí 200, aquí 50, aquí 2, aquí, no, pongamos 20, no, aquí 2 y aquí 20, 20, 20, aquí 500.000, aquí 20, y ya ustedes de pronto podrán imaginar por qué estoy haciendo esto, pero pues ahorita ya se los confirmo. Aquí voy a borrarle un 0, aquí le borro otro 0, aquí le borro otro 0, aquí otro 0, aquí otro 0, aquí otro 0. Aquí resulta que no tengo un Apache, en lo que tengo el Apache, que de pronto no tengo el VM, que no tengo un equipo gamer, sino que tengo una Acer de 1.200.000, que no tengo joyas ahora 5 millones y no 500.000, que no tengo una nevera de 2 millones sino una de 700, una lavadora de 500, porque los hay, tengo un televisor de 900.000 y no de 3 millones, y resulta que no tengo ningún reloj. Ahora, ¿yo por qué hice esto? Porque alguno que de pronto me responda porque acabo de hacer este cambio de los presupuestos, y es, uno,
que no importa la cantidad de dinero, lo importante es ver el proceso, de que aquí hubiésemos iniciado con un patrimonio negativo de 4 millones, pero con el tiempo tenemos 10. Pero lo segundo, de que se puede, o sea, de que no necesariamente necesito tener cientos de millones para poder tener ese tipo de información, porque es que tenerla aquí ya es bonito, o sea, está bonito. O sea, usted tener su economía aquí en estos cuadros y usted ver que aquí tiene regado 8 millones, aquí uno, aquí dos, aquí 150.000, acá 170.000, aquí 95.000, miren que todo suma, o sea, se ve bonito y se ve hasta motivador, y más cuando uno empieza a ver este cambio positivo en el tiempo. No necesariamente necesitamos hacerlo con una economía muy grande, y que en el momento que nosotros tengamos esto estructurado, el universo nos ve preparados y nos envía la oportunidad. Nos envía la oportunidad, nos envía esa idea de negocio, nos envía ese inversionista dispuesto a entregarnos la plata así. Vea, tome, administrela. Pero si usted ya tiene estos hábitos, si usted ya tiene esas estructuras para administrar tu dinero, obviamente lo vas a hacer mucho más fácil. Entonces, pues aquí terminamos esta parte del formato del balance personal pro, esta parte que los invito a que lo llenen ustedes. Si les gustó, pues es con mucho gusto que se lo comparto. Yo lo llevo así desde el 2018, y pues la verdad es que de las dos quiebras que he tenido en mi vida, esto me ha ayudado mucho y me ha dado mucha moral al ver el crecimiento, porque cuando yo llego, por ejemplo, la primera vez después de la última quiebra que yo llegué a ver este número en 100 millones, a mí me dio mucha alegría, pues, que yo decía, uy, fue puta, oh, por fin otra vez tengo un patrimonio de 100 millones. O sea, que no necesariamente son los 100 millones aquí. O sea, no crean, uy, Mauro tiene ahí en el cajón 100 tacos. No, no es eso. Pero sé que tengo esa capacidad económica, que lo tengo en un carro, que lo tengo en oro, que lo tengo en divisas, que lo tengo en criptomonedas, que lo tengo en un computador gamer, que lo tengo en la moto, que lo tengo en una inversión aquí, que lo tengo en mercancía. Pero el tú saber que tienes ya ese patrimonio es algo para sentirte satisfecho, para sentirte realizado, para sentirte motivado. Entonces, ahí se los comparto. Como les digo, yo cuando comencé esto comenzó en cero, y luego empezó negativo, luego empezó el negativo a mermar, luego del negativo pasé a cero, y luego del cero pasé a positivo, y luego pasé a un patrimonio de 1 millón positivo, otro de 5 millones positivos, y así vamos para arriba. Y si Dios quiere, en 5 o 10 años, un patrimonio positivo de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos. Pero todo empezando desde cero. Y todos ustedes, gracias a Dios, me conocen, saben mi proceso y saben que en todo me ha tocado empezar desde cero. Entonces no les estoy hablando sin criterio. Lo que les estoy acá compartiendo es vivido, es con sello de calidad, con sello de garantía. ¿Listo? Vamos para la segunda pestaña. Vamos al siguiente punto, que es el balance de trading de mes a mes. Esta plantilla es muy sencilla, se compone de una parte para Forex, una parte para criptos, en donde se coloca el saldo que viene como tal. El crecimiento es automático. Por ejemplo, yo abro la cuenta con $1.000, y aquí entonces el día 1 operativa me gané 20. Entonces aquí me aparece el valor que me gané. Que al siguiente día perdí 10, me aparece entonces y me va llevando aquí el resultado. Abajo hay una parte muy importante, y es una recomendación de acuerdo al lotaje que debamos utilizar, que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos a la parte de Forex. Todo esto lo van a poder utilizar porque todo lo van a aprender, o sea, van a aprender a utilizar una cuenta de Forex y una cuenta de criptomonedas. Pero entonces acá les voy dando un adelantado de que está esta parte para que lleven su control del capital y pues lleven sus rendimientos. Aquí hay una parte en donde puede haber una inversión de cripto de acuerdo al capital. Por ejemplo, si yo voy a armar un portafolio con $1.000, o por ejemplo, este portafolio que armamos acá, lo armamos con
criptos hasta acá, con 16 millones. Entonces, un ejemplo, aquí inversiones criptos, coloquemos que con $4.000 iniciamos, no, 3.500, es que ese dólar está muy caro, $3.000, y aquí entonces colocamos la criptomoneda, que sería en este caso, un ejemplo, Bitcoin, compramos 0.3, el precio de compra fueron $20.000, entonces lo invertido fueron en su momento $6.000, mucho, coloquemos 0.03, eso. Y el precio actual, bueno, ahorita están 16.500 y digamos que el precio de venta han pasado un año y está en $20.000, ejemplo. Entonces acá nos va a decir el beneficio que ha estado y si tenemos la posición abierta o cerrada, lo podemos abrir acá, lo podemos colocar acá, abierta o cerrada, para tener un control, digamos, más específico y así llevamos todo nuestro portafolio. Y ya el día de mañana, lo que nos aparezca en Wallet, lo colocamos. Ejemplo, en estos momentos me aparece que en Wallet tengo $600. Ese es el beneficio real, pues, de Bitcoin. Como el capital es 3.500, acá tocaría hacer todo un portafolio. Entonces, digamos, otro ejemplo, Ethereum. Entonces, un Ethereum, el precio de compra 1.300, copiamos lo invertido y ahorita están $2.000 el Ethereum, entonces ahí vamos viendo nuestros beneficios. Vea pues como con capital y fracciones podemos tener buenos beneficios, todo en la escala. Así como podemos invertir 3.500, lo podemos hacer 350. Y aquí entonces no es 0.03, sino 0.03. Esto porque lo hago así, y perdónenme ser tan repetitivo, es para que interioricemos que lo que podamos hacer a gran escala lo podemos hacer a micro, a mini, en todas las escalas, pero lo importante es hacerlo. Acá en balance de ingresos, pues es para llevar un control de los ingresos que vayamos a tener literalmente, pues mes a mes. Acá llevamos los ingresos, por ejemplo, para el mes de enero, si tuvimos un ingreso de 1.600.000, y el patrimonio es para hacer el balance del crecimiento, para llevar mes a mes cuánto va creciendo. Entonces aquí lo que colocamos son estos valores. Entonces, por ejemplo, si el mes de febrero no tenemos ya 10 sino 11 millones, un ejemplo, entonces ya ahí crecimos un 9%, o si bajamos a 9.800.000, perdimos, y eso nos va a poder mostrar si tenemos que hacer cambios, si tenemos que hacer mejoras, por qué fue que disminuyó mi capital, por qué fue que aumentó. O sea, después de que tú tengas ya los números aquí identificados, tú vas a poder tomar decisiones. Esa es la palabra con la que nos vamos a quedar en la mente: toma de decisiones. Y aquí pues ya teníamos identificados nuestros costos fijos, y aquí en el balance de trading, yo pues que lo he llevado durante 4 años, bueno, un poco más de 4 años, yo tenía aquí 2018, 2019, aquí pues vamos a colocar 2022, que sería nuestro inicio, el capital inicial $2.000, y aquí vamos a alimentarlo pues obviamente con los datos de esta pestaña. Entonces, si nos vamos acá con un beneficio, bueno, no, el inicio sería $1.000, el mes, acá sería el saldo que viene. El beneficio lo copiamos para acá. Es importante que sepan usar Excel. Si no lo saben usar, vamos a colocar crecimiento del mes y vea, así todo, y te va creando ¿qué? Un gráfico con el tiempo. Con el tiempo te va creando un gráfico a medida que tú tengas aquí resultados. Si el 2, aquí después que el 3, a medida que uno va colocando los valores, él se va llenando. Pero hay que colocar todos los valores para que se llene como tal. Que él toma aquí 1.030 y aquí 1.010. Entonces, cada mes él me va tirando pues los resultados y va haciendo un gráfico. Acá se ve que el primer mes empezó en 1%, entonces el segundo mes el 2% y se sube de una, pero pues ahí me va mostrando el mes positivo, el mes negativo. Igual es informativo, pero pues te ayuda a llevar un control, y aquí el historial de beneficios anuales o egresos, porque pueden tener meses y años negativos.
¿Alguna duda con esta herramienta? ¿Alguna duda con la plantilla? ¿Alguna duda con la clase del día de hoy de finanzas personales? ¿O todo quedó claro? Espero que la clase les haya gustado, que la información haya sido de valor, que haya sido explicada de la manera más asertiva para que la hayan comprendido. Nos veríamos el miércoles a las 7 de la noche nuevamente. Iniciaríamos con una partecita de los créditos que nos queda faltando de esta clase y entramos a blockchain. En blockchain, por favor, muy concentrados, vamos a tocar conceptos muy nuevos, pero pues es la introducción y vamos a ver lo que es la tecnología realmente. Y empezar a identificar proyectos de inversión en cripto. Lo importante primero es entender cómo funciona la blockchain, qué es la tecnología, porque eso es lo que le da el valor a las criptos, el aporte que dan con la blockchain. Entonces, la próxima clase vamos a profundizar sobre eso, sobre qué es, cómo funciona, casos de aplicación y pues espero que les haya gustado esta clase con mucho amor y